inmediato, nos vamos con Jaime Aristi Escuder. Está con nosotros aquí en la opción de la mañana y le damos los buenos días. Buenos días. Muy buenos días, un placer estar aquí. Gracias por estar con nosotros, el economista, ex gerente general de la planta Punta Catalina. Catalina. Yo no me voy a ir a muchos preámbulos. Nos vamos al grano. Directo y en vivo. En la República Dominicana se ha discutido sobre precisamente un rifirrafe que hubo entre Jaime Aristi Escuder y Antonio Almonte con respecto a la planta Punta Catalina. A mi modo de ver, yo leí los artículos escritos por ambos y los dos tienen argumentos. La verdad que no quiero irme ni de un lado ni para el otro. Yo quisiera que usted esgrimiera sus argumentos con respecto a lo que ha dicho Antonio Almonte con respecto a Punta Catalina y qué piensa usted sobre el futuro de esa planta. Mira, muchísimas gracias por la oportunidad. En primer lugar, desde que estaban en oposición, desde el flanco de Antonio Almonte ha venido un ataque brutal contra la central termoeléctrica Punta Catalina. Y es extraño porque esas dos unidades constituyen la principal fuente de electricidad de la República Dominicana. Punta Catalina representa entre el 30 y el 35% de toda la electricidad que consumimos diariamente, a unos precios sumamente competitivos. El precio de Punta Catalina ha ayudado a reducir el precio del mercado spot de 15 centavos a 7 centavos, lo cual significa que está aportando de una forma significativa a lo que es el bienestar de la población, porque reduce el nivel de déficit del sector eléctrico, y al reducir el déficit del sector eléctrico alrededor de 450 millones de dólares, porque hay 250 millones de dólares que son beneficios de Punta Catalina, que se lo entrega al Estado, y 200 millones de dólares que es por reducción en el costo de la energía eléctrica. Ese beneficio el Estado lo puede utilizar para poder financiar obras de infraestructura, así como también beneficiar con programas sociales a los segmentos más pobres. De tal manera que ese ataque que Antonio Almonte tenía desde la oposición contra Punta Catalina, lo veíamos como algo irracional, pero lo entendíamos desde el punto de vista de que estaba en oposición. Una vez llegado a ya manejar Punta Catalina, vemos que ha continuado con el ataque, y eso es verdaderamente sorprendente. Ha señalado que Punta Catalina, en vez de tener capacidad de 376 megavatios brutos, lo que tiene son 356, lo que significa 20 megavatios menos en cada unidad. En términos netos, que es lo que nos interesa, porque esa es la electricidad que va hacia el mercado, es 337, de tal forma que si él dice que son 20 menos, en vez de 337 sería 317. ¿Qué dicen los resultados de las pruebas que ya él tiene? Porque son pruebas que hizo una empresa norteamericana que viene a evaluar el desempeño de plantas como es el caso de Punta Catalina. Vino esa empresa, se llama McKell, evalúa, y en vez de 337 megavatios netos, tiene en realidad 345 y 346 megavatios. Es decir, que Punta Catalina es más grande de lo que se contrató. Y a pesar de tener esa información, sigue criticando la capacidad. Y llega al punto de decir que las calderas no tienen la capacidad para poder producir el vapor suficiente para que los generadores y las turbinas de General Electric puedan producir los 376 megavatios brutos. Pues bien, se le pide una carta, una aclaración al fabricante de la caldera, que es la empresa norteamericana Babcock Wilcox, y Babcock Wilcox le responde a la CDE y le dice: no, mira, las calderas se instalaron para que los equipos, con la capacidad suficiente para que los equipos de General Electric puedan producir los 376 megavatios brutos, tal como confirmó, y cita entonces el análisis y estudio que hizo la empresa norteamericana McKell. De tal manera que esa es otra crítica que también podemos rechazar del señor Antonio Almonte. Al final lo que vemos es lo siguiente: ellos están criticando y mal operando la central termoeléctrica Punta Catalina, y eso tiene como consecuencia una reducción, primero, del flujo de efectivo, porque si tú dices que la planta es más pequeña de lo que es, tu capacidad de generación de ingresos es menor. Si tu capacidad de generación de ingresos es menor, el valor de venta de esa empresa es menor. Pero no solamente eso. Sí, solamente terminar esta idea. Pero no solamente eso. Si tú aumentas también lo que es la percepción de riesgo de la operación de las máquinas, también
tú reduces el valor del negocio porque tú lo descuentas más agresivamente en términos de si tú tienes incertidumbre con relación a la capacidad de generar ingresos en el futuro, entonces vale menos. De tal manera que el objetivo de ellos es tratar de depreciar el activo, un activo tan importante como ese, que vale 2.454 millones de dólares de construcción y en precio, en términos de valor de mercado, es de 2.600 millones de dólares, quieren depreciar ese activo para entonces venderlo a precio de vaca muerta. Sí, Jaime, en lo personal yo tengo un problema con Punta Catalina y es que me lo sobrevendieron. Si no hubiesen resaltado desproporcionadamente los aportes que le iba a hacer Punta Catalina al parque industrial, yo me hubiese quedado tranquilo. Pero el gobierno, buscando realizar la obra, nos dijo hasta la saciedad, Jaime, que eso era la solución definitiva del problema eléctrico nacional. Entonces yo le pregunto, don Jaime, Punta Catalina, cuando logre su plena funcionalidad, ¿cuál será su aporte real al sistema eléctrico nacional? Es Michael que me está hablando, ¿verdad? Sí, señor. Sí, mira, en realidad no te la sobrevendieron porque está haciendo exactamente lo que prometió. Por ejemplo, Punta Catalina se dijo que iba a producir entre el 30 y el 35% y lo está haciendo. Se estableció que iba a reducir el precio de compra de energía y lo está haciendo. Las empresas distribuidoras se ahorran 200 millones de dólares que si no hubiese estado Punta Catalina lo hubiesen tenido que estar pagando. Y además genera beneficios ella de 250 millones de dólares. Es decir, que en términos de las finanzas públicas reduce a la mitad el déficit del sector eléctrico. Ya la otra parte la tienen que hacer las distribuidoras. ¿Qué tienen que hacer las distribuidoras? Entonces, dado que ahora tú tienes mayor cantidad de energía eléctrica, mayor cantidad de circuitos 24 horas, tú puedes cobrar mejor. Las empresas distribuidoras ahora lo que tienen que hacer es establecer medidores prepagos para reducir las pérdidas y de esa forma entonces terminar de mejorar el flujo de efectivo que recibe el sector eléctrico. Fíjate una cosa, por la entrada de Punta Catalina es que finalmente se logra firmar el pacto eléctrico y se crean las condiciones para que pueda, dado la mejora que se espera de las cobranzas de las empresas distribuidoras de electricidad. Es por Punta Catalina, Jaime. Por Punta Catalina se logra el pacto eléctrico. Fíjate una cosa, óyeme bien. Sí. Si tú no hubieses tenido Punta Catalina, ¿tú te imaginas ese encierro, ese confinamiento que tuvimos en los meses de marzo, final de marzo, abril, mayo? Si no hubiese tenido Punta Catalina ahí llegó a representar hasta el 37% de electricidad de la República Dominicana en medio de ese COVID. ¿Tú sabes qué hicimos nosotros para asegurar la electricidad al país? Creamos un campamento y los muchachos vivieron en ese campamento sin salir para evitar el contagio del COVID. Wow. Sin salir por más de 2 meses. Óyeme, lo que Sin embargo, hizo... don Jaime, perdóname que le interrumpa en ese punto. Con ese aporte que hizo Punta Catalina, la factura llegó más cara que nunca a muchísimos consumidores que están obligados a utilizar el servicio de electricidad. Entonces, no la gente siente que Punta Catalina ha sido un total fiasco y un fraude al Estado. No digas eso, porque eso no te lo voy a aceptar, porque no es así. Tiene todo el derecho de decirlo. No, tú tienes todo el derecho. Estamos en una democracia y lo puedes decir, pero no es correcto. Y te lo voy a demostrar, fíjate. Adelante. ¿Qué fue lo que sucedió en esa coyuntura ahí? Punta Catalina entra y suple una cantidad enorme de electricidad. Usted estaba en su casa, estaba utilizando una mayor cantidad de lo que son los diferentes equipos y además hubo hubo un error de facturación que las propias distribuidoras lo reconocieron y hubo errores de facturación donde le mandaron una factura más alta de lo que debieron haberle enviado a las personas y eso también, al ellas reconocerlo, establecieron un mecanismo para corregirlo. Ahora, Punta Catalina, ella en sí misma, todo lo que ha hecho es aportar al proceso de desarrollo. Por eso el ataque tan violento. Óyeme, si Punta Catalina no resolviera nada, si Punta Catalina no sacara a una cantidad enorme de empresas que son ineficientes, que estaban vendiendo a 15 centavos de dólar el precio de la energía eléctrica, pues no la estuvieran atacando. Punta Catalina es ahora mismo la columna vertebral de lo que es el sistema eléctrico nacional interconectado. Así que yo te voy a pedir únicamente que cuando tú lo evalúes, no
la separes de lo que es el resto de las actividades del sector eléctrico, por ejemplo, de las distribuidoras. Punta Catalina tú la tienes que evaluar por sí misma. ¿Qué ha hecho en términos de generación de electricidad? Para que tengas una idea. La unidad número 2, entre mayo y diciembre, tuvo una disponibilidad de 96.2 y la unidad número 1 de más de 90%, 92%. ¿Qué significa eso? Que está por encima del estándar. Las empresas generadoras de carbón tienen un promedio de disponibilidad de 87%. Y Punta Catalina lo tuvo muy por encima, lo cual te dice que aportó muchísimo a la oferta de energía eléctrica. Voy a aprovechar que estás hablando de... Que me digan ustedes. ¿Ustedes sienten que ahora hay más o menos apagones? Mira, menos. Y yo eso creo se que debe a hay Punta Catalina. estabilidad. Ahora, yo le hago la siguiente pregunta a propósito de que usted menciona las plantas, las generadoras. Dice, en servicio aportaron tantos, pero también se habló en ambos artículos que usted escribió y escribió Antonio Almonte. Por un lado, la salida de las plantas, ¿verdad? Uno atribuye a un problema de las calderas o algo así, y usted decía en su artículo que se le atribuía a que los técnicos que estaban allí habían sido cancelados. Sí, mira. Antonio Almonte responde y dice que no es verdad, que están ahí los técnicos, que es una falla del sistema, que no necesariamente de los técnicos. Mira, vamos a comenzar con qué son esas calderas. Esas calderas fueron fabricadas por Babcock & Wilcox y esas calderas se ensamblan, aquí vienen por parte y se ensamblan. Y luego se le hacen unas pruebas que se llaman pruebas hidrostáticas, que son unas pruebas de presión que se le aplican a la caldera para ver si hay algún tipo de fallo, se corrige. Y luego entonces viene lo que es la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos con una evaluación y le coloca, si pasan unas pruebas que ellos realizan, le coloca una certificación ASME, que son las siglas de la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos. Y eso te brinda a ti una determinada calidad. Es como si fuera un ISO. Asimismo, esto es la certificación ASME. Eso lo pasaron las dos unidades. Primer elemento. El segundo elemento con relación a los técnicos, fíjate lo que sucedió. A partir de septiembre 11 comenzó el despido de personal de muy alto nivel, de mucha preparación, de mucha experiencia y que a su vez había sido muy entrenado en lo que es la operación de esa central que es muy sofisticada. Se despidió al superintendente de operaciones y al superintendente de mantenimiento. Óyeme bien. Y entonces me dice él en ese artículo, no, pero lo sustituimos por una persona también con experiencia. Sí, pero no con una persona experiencia en esa máquina. Claro. Entonces me dice, no, pero trabajó con el consorcio. Sí, pero trabajó en el montaje únicamente de la turbina del generador. No sabe las otras áreas que sí el superintendente de mantenimiento sabía porque había recibido un entrenamiento de los fabricantes y un entrenamiento también, no solamente de los fabricantes, sino del consorcio constructor. Entonces yo lo que digo es lo siguiente. Lo que usted atribuye a la salida de las plantas. Sí, claro, porque fíjate lo que sigue, lo siguiente. Cuando tú tienes, por ejemplo, que está sucediendo ahora, cuando tú despides a la encargada del sistema de control de calidad de aire, que es un sistema sumamente sofisticado, uno de los mejores del mundo sistemas, que debería, óyeme, traducirse en que no aparezca un humito. Si tú vas ahora, vas a ver mucho humo y tú dices, ¿y por qué eso? Bueno, despides a la persona, no la operas adecuadamente y entonces no le das el mantenimiento adecuado a los filtros. Usted está diciendo entonces, señor Jaime Aristi Escuder, que estas denuncias que hacen las personas que residen en Nizao, Santana, Baní, en la provincia de Peravia, de que no, o sea, de que es un humareda. ¿Cómo decirlo? Porque no es una humareda, es mucha ceniza. Ceniza que está contaminando, o sea, que no pueden respirar bien y que puede incluso generar enfermedades de la piel. Esto lo ha causado este gobierno. Pues claro, yo te puedo enseñar los videos antes del 16 de agosto y después del 16 de agosto de esa chimenea. Yo tengo ese video y se lo puedo mandar. Pero eso es muy... Sería bueno que lo comparta porque... Don Jaime. Eso es grave. No, tú lo eso puedes es grave. ver. Óyeme bien, mire, entren en mi blog www.jaimearistescuder.blogspot.com y busquen, hace 2 o 3 días publiqué una entrada y en esa entrada ahí se ve el video de antes
de cómo debía funcionar, cómo funcionaba y cómo debe funcionar el sistema y cómo está funcionando ahora, que es un desastre. Y eso es porque tú despides a la persona que sabe, que es una persona... O sea, Jaime, pero politiquear, ¿cómo se dice? Politiquear con una planta, con una estructura así, eso es peligroso. Yo acabo de comprar, Jaime, en encuesta, enfermos, gordos y pobres. ¿Cómo combatir los contaminantes químicos que amenazan nuestra salud? Mira que tenemos, señorita. Jaime, o sea, decirle al país que por cancelaciones injustas los niveles de contaminación de Punta Catalina se han disparado, eso no es fácil. Sí, no, pero yo tengo la evidencia, porque ahí está. Mira, el sistema de control de calidad de aire debería capturar el 98%. Yo te lo puedo enseñar, mira, en la entrada a mi blog es el escuadrón ataca desde el flanco ambientalista. Y tú, porque es un escuadrón de destrucción de Punta Catalina lo que tenemos ahí. A propósito, usted dice que la quieren vender a precio de vaca muerta. Claro, ¿A quién se la quieren vender? Fíjate lo siguiente, ¿por qué la quieren vender a precio de vaca muerta? Por lo siguiente, es una empresa que aporta muchísimo, pero obviamente a 2.600 millones de dólares es un precio de mercado y lo quieren deprimir. ¿Cómo tú lo deprimes? Atacándola, por ejemplo, diciendo que la caldera no sirve, que los equipos no sirven y que contamina mucho, que tienes un problema con las cenizas, que tienes un problema con la chimenea. Claro, si no le das el mantenimiento adecuado, tienes ese problema. Esa humareda que se está viendo ahí no debería existir y eso se resuelve simplemente parando la unidad número 1, haciéndole cambios a lo que es los filtros de mangas que tiene, que son 10.000 filtros de manga, le cambia los filtros que puedan estar averiados y con eso entonces la vuelves y la pones en marcha y tú verás que no hay un humito. Don Jaime, escuchándola a usted, William Capellán, sí, adelante, escuchándola a usted y escuchando las preguntas de los compañeros aquí de cabina, yo me hago a mí una pregunta y me gustaría que usted la escuchara. ¿A quién beneficia esa depresión o esa depreciación que usted acaba de señalar que está promoviendo el señor Antonio Almonte? ¿A quién beneficia y en qué beneficia al Estado? ¿Y qué tanto entonces perjudicaría la imagen de la administración saliente, en este caso la suya? Mira, perjudica al pueblo dominicano porque eso significa que un activo donde el pueblo dominicano invirtió 2.454 millones de dólares, no se va a utilizar o no se está utilizando adecuadamente y finalmente se va a vender a precio de vaca muerta. ¿Pero a quién beneficia? Beneficia a los generadores ineficientes y beneficia también a los que van a ser los compradores de esa planta. Ya tú lo verás. Finalmente, Jaime Aristi Escuder. Perdóname, para que no se vaya, discúlpame, Jaime, perdóname. Eso del gas natural, ese proyecto, perdóname, Elías. De conversión. Perdóname, Elías, disculpa, es que no quería. Jaime, excelente, que salió en la prensa de que hay un proyecto de convertir a gas natural. Explícame eso brevemente, que parece que el tiempo se nos fue. Sí, mira, eso es irracional totalmente. Fíjate lo siguiente, los países que se ha convertido plantas de carbón a plantas de gas natural son plantas después de 40 años que ya tú has depreciado totalmente la inversión y que tú tienes que hacer cambios de equipos. Por ejemplo, la turbina que utiliza una planta a carbón es una turbina a vapor. La turbina que utiliza una planta a gas natural es una turbina a gas. Es decir, que Punta Catalina tú tendrías que cambiar la turbina. Pero no solamente eso, tú tienes que hacer cambios importantes también en la caldera. Esta es una caldera muchísimo más sofisticada, muchísimo más grande, es una caldera muchísimo más imponente y más sofisticada que una caldera a gas natural. Pero entonces tú tienes que agarrar y hacer unas instalaciones para poder utilizar, a diferencia de otros países que tú tienes el gas en la tierra y tú simplemente haces una tubería y lo conectas, tú tienes que traerlo el gas desde fuera y tienes que hacer unas inversiones que te pudiera costar fácilmente 300 millones de dólares adicionales. Es decir, decir que se va a convertir a gas natural, eso también deprime el valor. ¿Por qué? Porque fíjate, si tú con lo que tú vas a ganar de ingresos, lo que tú vas a ganar de ingresos en los próximos años, en los próximos 40 años, si ahora de repente tú dices, mira, yo tengo que invertir para convertir la gas natural $1.000 millones más, entonces tú dices, ¿cómo yo voy a recuperar lo que ya yo invertí?
si yo todavía no lo he recuperado? Y ahora, ¿cómo voy a recuperar lo nuevo que tengo que invertir para convertirla a gas natural? Definitivamente. Al final, la única forma de justificarlo, ¿tú sabes cómo sería? Sí. Que al privado que te dice a ti que la va a convertir a gas natural, tú se la vendes a precio de qué? A De precio vaca de vaca muerta. muerta. Una Y pregunta, Jaime hunde- David. Jaime Aristi Escudero, perdón. Sí. Hay una situación. Usted ha dicho que hay una estratagema Para total desacreditar. para desmeritar, para descritar y venderlo a precio de vaca muerta. Sí, ¿Estarían los dueños del terreno de Planta Punta Catalina detrás de todo esto? Bueno, es que el dueño es el Estado Dominicano. Recuérdate que lo compramos. De los Acuérdate terrenos. De los terrenos. Sí, y eso no fue pero a Novicini los que se le terrenos- alquiló. No, acuérdate que la comisión de investigación recomendó comprar el terreno y se compró. Y se Y se compró, Todo lo que se compró. O recomendó sea, la los comisión Vicini no se tienen hizo. nada que ver con eso. ¿Quién? Los Vicini. No, ese terreno es. Eso 1.3 millones de metros cuadrados. Eso es del Estado Dominicano. Ok. O sea, donde está Punta Catalina, eso es del Estado. Jaime, repite Se compró. tu blog, perdóname. JaimeAristiEscuder.blogspot.com. ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? Es muy Me lo inteligente. aprendí. Exacto. Mira, ahí busquen Sí, el sí, Escuadrón Ataca del Flanco Ambientalista. Salió publicado el 24 de marzo, yo lo escribí el 23, y le dan a ese video para que ustedes vean cómo es que debe funcionar la chimenea. Gracias, Jaime Aristi Escudero, por estar con nosotros aquí en La Un Opción. placer. Se nos termina Muchas gracias, el tiempo. Jaime. De verdad Un que placer. estamos muy Pase buen día. agradecidos de su tiempo. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Bye, bye. comercial. Seguimos. Bienvenidos y primera llamada. Sí, bienvenido en primera llamada, porque te